¿Existen varias maneras de llegar a Dios? Comúnmente se suele escuchar entre la gente que se puede llegar a Dios a través de diversos caminos, como quien dice que todos los caminos conducen a Roma. En ese sentido, muchos creen que llegan a Dios a través de una obra de bien social o de caridad. Incluso algunos lo publicitan o se sacan fotos. Otros, que hacen sacrificios tales como andar descalzos, darse de latigazos o crucificándose. Otros, porque llevan una indumentaria o hábito religioso, que según ellos les da cierta santidad. Otros, porque pertenecen a una religión. Y otros, porque se introducen en la filosofía, la cual, según ciertos pensadores como Descartes o Hume, dicen probar la existencia de Dios. La Biblia nos responde contundentemente en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 15 nos dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. De los tres versículos citados anteriormente, podemos extraer que Jesús es el único intermediario y eficaz intercesor para llegar a Dios. Y es más, la palabra nos insta a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando hacemos esto, la Biblia nos dice que Dios permanece en nosotros. ¿No está satisfecho aún? Mire lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 22 y verso 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muchas personas aducen por la tradición religiosa que hay muchos intermediarios para llegar a Dios, los cuales están intercediendo por los vivos. Muy amado lector, usted no encontrará en la Biblia ningún versículo que sostenga que hay muchos intermediarios para llegar a Dios. Por tanto, afirmar ello carece de sustento bíblico. Antes bien, la Biblia nos exhorta a no pensar o sostener más allá de lo que está escrito. Y esto lo dice 1 Corintios capítulo 4, verso 6, que textualmente señala, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Tome nota que la tradición religiosa no tiene la inspiración del Espíritu Santo, a diferencia de la Biblia, que sí es inspirada por Dios. Eso lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 y 2 de Pedro capítulo 1 verso 24, ya que toda tradición religiosa contiene mandamientos de hombres, que en la mayoría de los casos van en contra de la palabra de Dios. Es más, Jesús mismo estaba en contra de la tradición religiosa. Por ello, en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 13, Jesús nos dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En consecuencia, sostener que hay muchos mediadores para llegar a Dios equivale a negar implícitamente a Jesucristo como único intermediario, es decir, suplantar o sustituir a Cristo por otras criaturas, restándole méritos a nuestro Salvador. Ciertamente hay personas que dicen, yo nací en mi religión, crecí con ella y con ella me muero. Y cuando se les comparte que la Biblia dice que Jesús es el único mediador o intermediario entre Dios y los hombres, no aceptan tal afirmación bíblica,
y escogen lo que dice su religión. Muy amado lector, todo esto es como decir que la religión tiene razón y Dios no. En otras palabras, se le está diciendo implícitamente a Dios mentiroso. ¿Pero qué nos responde la Biblia? En Números capítulo 23 versículo 19 señala: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Acaso la incredulidad suya o la mía, al no aceptar lo que dice la Biblia respecto de que Jesucristo es el único mediador o intermediario entre Dios y los hombres, hará nula la fidelidad de Dios? Dejemos que responda la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Por ello, argumentar que hay muchos intermediarios para llegar a Dios equivale a negar implícitamente a Jesucristo como único intermediario. Y voy a citar Mateo capítulo 10 verso 33 que señala: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en 1 de Juan capítulo 2 verso 23 nos dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Confesar al Hijo quiere decir hablar públicamente de Él. ¿Se puede llegar a Dios a través de buenas obras, así yo sea un ateo o agnóstico? Si consideramos que una buena obra podría considerarse humanamente como acto de justicia, entonces podríamos inferir con nuestra lógica humana que podemos llegar a Dios a través de buenas obras, independientemente si usted es creyente, ateo o agnóstico. Sin embargo, mire lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 64 versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amado lector, para que sus buenas obras puedan ser tomadas en cuenta a fin de obtener recompensa en la otra vida, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, según nos ordena Cristo en Lucas capítulo 13 versículo 3 y Hechos capítulo 3 versículo 19, ya que la Biblia nos dice en Romanos 3:23: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos llegar al cielo por mérito propio, y esto lo ratifica Gálatas capítulo 2 versículo 16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Una vez que usted se ha arrepentido de sus pecados, tiene que recibir a Jesucristo en su corazón, mediante una oración como Señor y Salvador, conforme ordena Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, y en ese momento el Espíritu Santo entrará a morar en su corazón literalmente y será salvo. Y somos como suciedad delante de Dios a causa de nuestro pecado, porque desde que tenemos uso de razón hemos tenido inclinación natural hacia el mal. Luego que usted haya hecho todo lo señalado en las líneas anteriores, las buenas obras que haya hecho recién serán tomadas en cuenta para recibir recompensa en el cielo, y esto lo señala 1 de Corintios capítulo 3 versículos del 11 al 15. En ese sentido, estando usted convertido a Jesucristo, se cumplirá lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 2 versículo 17, que nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lea Santiago capítulo 2 versículo 22 y encontrará que la fe se perfecciona por las obras. En otras palabras, fe y obras tienen que ir juntas. Hacer sacrificios tales como crucificarse o recibir latigazos u otras formas acercan a Dios. En la antigüedad, para agradar a Dios, los hebreos ofrecían sacrificios de animales, llámese bueyes, carneros, etc. Pero en la actualidad la gente se crucifica, se da de latigazos, etc., para agradar a Dios. Pero venido Cristo y habiéndose sacrificado voluntariamente por amor a la humanidad, para que usted y yo no fuésemos a la condenación eterna, en tanto nos arrepintamos de nuestros pecados, le hago una pregunta:
¿Acaso no fue el sacrificio de Cristo perfecto por única vez y para siempre? ¿Será necesario en los actuales momentos darme de latigazos o crucificarme o hacer otro tipo de sacrificio para agradar a Dios? Dejemos que responda la Biblia en 1 de Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación». Muy amado lector, es muy clara la Escritura, que a Dios no le interesan los sacrificios como crucificarse, darse de latigazos, etc. Lo que a Dios le agrada es que el hombre obedezca sus mandatos, ya que la desobediencia para Dios es como pecado de adivinación e idolatría. Lea usted Isaías capítulo 1 versículos 11 al 20 y verá que Dios reprende a Israel por la multitud de sacrificios que hacían, y a la vez estaban desobedeciendo la palabra de Dios, adulterando, mintiendo, matando, robando, y mucho de eso que había antes se ve hoy día, de gente que piensa que haciendo sacrificios, Dios lo acepta como ofrenda, y luego siguen haciendo su vida normal de pecado, sin arrepentirse. Por otro lado, amado lector, usted no necesita hacer ningún sacrificio para acercarse a Dios, ¿y sabe por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario hizo un solo sacrificio perfecto y para siempre, de manera que usted y yo podamos ser salvos de la condenación eterna a causa de nuestros pecados. Y voy a citar Hebreos capítulo 10 versículo 26 para fundamentar ello. Y dice así: «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios». Lea Hebreos capítulo 9 versículo 26 y Hebreos capítulo 10 versículo 14 para que corrobore lo anteriormente dicho. Llevar una indumentaria o hábito religioso otorga a la persona alguna santidad y en consecuencia un acercamiento a Dios. Amado lector, la Biblia sostiene que quien santifica a un creyente es Dios mismo y no un objeto religioso. La santidad, según la Biblia, significa separación o apartarse de las prácticas del mundo y del pecado, para servir a Dios y ser de Él. Se entiende por mundo a la corriente de pensamiento y prácticas contrarias a la palabra de Dios. No significa vivir apartado de la sociedad, sino vivir dentro de ella, pero no de acuerdo al patrón de vida del sistema. La definición de santidad como separación o apartarse del sistema mundano lo encontramos en Levítico, capítulo 20, versículo 26, que nos dice: «Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». Como dije anteriormente, quien es el autor de la santificación es Dios, y no un objeto o indumentaria religiosa. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24 nos dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 nos dice: «De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu». Como usted puede constatar, bíblicamente la santificación no es algo que la persona logre por mérito propio o porque un grupo de religiosos se reúnen en un cónclave y deciden quién es santo o no, sino que la santificación es un regalo que viene de Dios, obra del Espíritu Santo, y se da como consecuencia de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Jesucristo en su ministerio auspició alguna religión como medio de llegar a Dios? Jesucristo en sus prédicas jamás mencionó a sus seguidores que deberían seguir alguna religión. Jesucristo estableció un nuevo pacto con el hombre, superior al pacto de Dios con Moisés, y dejó sus enseñanzas como un estilo de vida, y lo que es más importante, vino al mundo para salvar al pecador de la condenación eterna, en tanto éste se arrepienta y lo reciba como su único Salvador. Jesucristo trae la gracia de Dios y la verdad. Lea Juan capítulo 1 versículo 17. El Dalai Lama dijo en una entrevista: «La mejor religión es la que te aproxima más a Dios, al infinito. Es aquella que te hace mejor.
aquello que te hace más compasivo, más sensible, más desapegado, más amoroso, más humanitario, más responsable, más ético. La religión que consiga hacer eso de ti, esa es la mejor religión. Lo que propone el Dalai Lama es un comportamiento moralista, de buenas obras, que humanamente hablando es provechoso. Pero hemos visto en Gálatas capítulo 2 versículo 16 que ningún ser humano será justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo, previo arrepentimiento del pecado, para alcanzar la salvación. Ahora bien, le pregunto, amado lector, ¿el Dalai Lama da alguna solución para el pecado del hombre y de la obtención de la vida eterna a través de la salvación del alma? La respuesta es un rotundo no. Por ello, la Biblia no se equivoca cuando dice en Proverbios capítulo 16, versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y el camino que propone el Dalai Lama es un camino de muerte, entiéndase condenación eterna del alma. Amado lector, la religión no le puede dar salvación, ni ningún otro líder espiritual, como Mahoma, Buda, Confucio, Lao Tse, Gandhi, Sai Baba y otros, quienes no murieron por usted y por mí, antes bien, los tales murieron en sus pecados y sus cuerpos sufrieron pudrición, y jamás resucitaron, como sí lo hizo Jesucristo. Para más información acerca de la salvación, lea mi presentación Salvación del Alma, cuyo enlace aparecerá en pantalla al final del video. Solo en Jesucristo hay salvación del alma, y esto lo dice Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12, que nos dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Introducirse en la filosofía acerca a Dios. Por lo general, la filosofía niega la existencia de Dios. Sin embargo, algunos de sus exponentes, tanto de la antigua Grecia y de la Edad Media, moderna y contemporánea, pretendieron demostrar la existencia de un Dios. Lo escribo con minúscula porque no se refiere al Dios de amor de la Biblia. Amado lector, este servidor, antes de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, cuando estudiaba en la universidad y como parte de su formación antes de entrar a la facultad, llevó un curso de teología, y cuál fue mi sorpresa, que nos inculcaron la teología de la liberación, que incorpora el marxismo, que es una filosofía atea, como elemento para entender las Sagradas Escrituras. Algo inaudito, por cierto, y donde además justifica la violencia mediante el uso de las armas para combatir la injusticia social, algo que Jesucristo jamás enseñó. También estudié a varios filósofos, entre ellos a Descartes y Hume, quienes a través de sus razonamientos decían probar, entre comillas, la existencia de Dios. Déjeme decirle que el Dios, escrito con minúscula, que estos últimos describían era un Dios sin amor, sin misericordia, sin la gracia del perdón, sin interés alguno por el ser humano y sus necesidades, es decir, era un Dios impersonal, un Dios que nada tenía que ver con el Dios de la Biblia, que en esencia es un Dios de amor. Ese Dios que estos filósofos probaban, entre comillas, era un Dios mental, producto de complicados razonamientos humanos, incomprensible para la mente común y corriente. Al final, ese Dios era el propio hombre. Por eso, muy amado lector, no se deje engañar por la filosofía. Ella tampoco le dará salvación de su alma. Y por ello la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 8 y 9 nos exhorta diciéndonos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La existencia de Dios se demuestra a través de la misma creación, pues es ella la que da testimonio vivo de su existencia, de modo que ningún ser humano va a tener excusa diciendo que no sabía que Dios existía. Y voy a citar Romanos capítulo 1 versículos 19 y 20 que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El peligro de no creer en el Evangelio de Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios a través del Espíritu Santo está llamando insistentemente al ser humano para que se reconcilie con Él, se arrepienta de sus pecados, sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ciertamente vivimos tiempos peligrosos y se están cumpliendo todas las señales para la segunda venida de Cristo, pero previamente a ello aparecerá en la escena mundial el Anticristo, descrito en Apocalipsis, y de ello estamos más cerca de lo que muchos suponen. Precisamente, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12, nos habla también de la aparición del Anticristo, pero aquí él tiene el nombre de inicuo, quien vendrá por obra de Satanás, con gran poder, haciendo señales y prodigios mentirosos. Y nos habla también de la derrota de éste a manos de Cristo, en su segunda venida. Y voy a citar en el siguiente párrafo, desde el versículo 9 hasta el 12, la exhortación de la Biblia para todos aquellos que no quieren creer en el Evangelio, ni arrepentirse y prefieren amar su pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12 nos dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso, amado lector, reciba a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, pues no sabemos cuándo nos tocará la muerte. Quizás usted puede decir: yo creo en Dios. Eso es un avance, ciertamente. Pero le hago una pregunta: ¿le cree usted a Dios? Si su respuesta es afirmativa, entonces quiere decir que cree y acepta lo que dice su palabra. Dios le bendiga.